Es como un reflejo. Como un reflejo. No te diría más bien como un reflejo, sino más bien como una aproximación. Creo que tú lo ves así como un reflejo, pero ya veremos como más adelante de qué pasaría si no se aproxima a otro lado. Pero sí es como, lo que tú quieres decir es que si yo me aproximo por un lado y por el otro, llega un mismo valor. Como, a eso es lo que tú quieres. Creo que así lo entendiste. Ya, perfecto. Si lo ves como reflejo, podría ser. Pero vamos a darnos cuenta que habrá funciones en las que no cumplen esto. ¿Ya? Por ahora, así sería el cálculo de los límites. Bien, hasta ahí. ¿Tienen alguna otra pregunta que hacer para continuar? Bien, entonces, continuando, tenemos, ya habíamos visto que ese era el concepto en sí de que era el límite y más que todo esa es la notación. Los que ustedes van aquí, el límite de f de x es igual a L. Esa es la notación principal del límite. Propiedades de exponentes. Entonces, cosas que debieron haber visto en álgebra. Factorización, eso de ley, esto de aquí es muy importante. Y si es que viéramos límites trigonométricos, entonces también tendrían que aplicar ciertas identidades trigonométricas. Entonces, tengan en presente eso. De todas formas, haremos algunos ejercicios en donde veamos cómo se resuelven de los límites. Bien, entonces, vamos a ver qué es esto de la definición formal. Esto aquí lo voy a pasar rápido porque algunos profesores en la UG casi no lo ven, pero aún así no está por demás de que nosotros podamos saberlo, ¿no? Bien, esto era lo que prácticamente les expliqué, pero en un lenguaje matemático. Lo que les decía, que mientras yo más me aproximo a 1, el límite se aproximaba a 7, que es lo que da a entender aquí. Dice, sea f una función de variable real y sean epsilon y delta cantidades positivas muy pequeñas. ¿Por qué habla de cantidades positivas muy pequeñas? Porque son valores demasiado aproximados a lo que respecta a en las inmediaciones de 1. Entonces, ¿qué sucede ahí? Esos valores muy pequeños se les llama, voy a hacer el gráfico un poco más grande. Bien. Vamos a llamarle un valor x sub 0. Ya sabíamos que en la función era 1, pero aquí le estoy llamando x sub 0. Entonces, según la definición, nos dice, sea f una función de variable real y sean epsilon y delta cantidades positivas muy pequeñas. Suponga que f se aproxima a L cuando x se aproxima a x sub 0. Es denotado por el límite f de x cuando x tiende a x sub 0. De esa manera se lee límite, ¿no? Eso es igual a L. Significa que para toda proximidad epsilon que se desee estar en f en torno a L, ¿qué es lo que nos quiere decir esto? De que para un cierto intervalo epsilon, yo voy a obtener lo siguiente. Todos estos valores que están aquí todos esos valores epsilon
que ustedes ven aquí se van a aproximar a 7, a un rango de asimismo valores delta. Todo valor que yo evalúe en ese intervalo demasiado pequeño va a caer en las proximidades de 7. Eso es lo que nos quiere decir la definición, ¿no? Y aquí en lenguaje matemático nos dice que el límite de x cuando tiende a 0 de f de x, ese triángulo, esa A invertida, dice, significa para todo. Para todo épsilon mayor que 0, o sea, un valor positivo, ¿ya? Existe esa E al revés, existe un valor delta mayor a 0, es decir, este valor delta que está aquí, al cual no sería 7, sino vamos a llamarle L, pero estoy tomando la función anterior como ejemplo. Dice tal que x menos x sub 0, es decir, x es un valor que voy a tomar en este intervalo. Es decir, un valor x cualquiera, pero que pertenezca a ese intervalo entre e. Entonces, tal que x menos x sub 0 y le resto mi límite, voy a obtener épsilon, es decir, un pequeño valor. Esta es la definición formal de límite. No tienen que grabársela, pero no está, como les decía, no está de más de que ustedes tengan presente qué quiere decir eso. Bien, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta que hacerme? Esto ya les digo, solo es definición formal respecto a qué significa lo que he hecho. Lo que simplemente son valores pequeños, muy pequeños, que es lo que nos decía esta definición. Cantidades positivas muy pequeñas. Si yo evalúo épsilon, voy a obtener cantidades pequeñas, delta, pero próximas a mi límite. Bien, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? Si no, continuamos. Aquí está más o menos el gráfico que les había mostrado. Son valores delta. Perdón, al revés. Entonces, de esa manera, nosotros en el gráfico, yo lo usé con el mismo valor que yo tenía para la función anterior. Entonces, estas ya son demostraciones formales. Por lo general, esto casi no se lo usa. Entonces, bueno, no es que casi no lo usa, es que en la UG casi no he visto que den ese tema. Más que todo, lo ven por encima, pero ni siquiera a veces lo nombran, pero simplemente queda en definición que quiere decir esos valores muy pequeños. Bien, entonces, lo siguiente que vamos a ver será las propiedades de los límites, que es lo que nos permite poder calcularlos, poder realizar ejercicios, saber si estamos haciéndolos bien, si los estamos haciendo mal. Entonces, aquí vamos a iniciar. Les voy a presentar las propiedades que vamos a usar. Bien, antes de ver las propiedades, cabe recalcar lo siguiente, que aquí es la pregunta del millón que me habían hecho respecto a lo del dominio. Bien, aquí está. Lo que les estoy mostrando aquí se llama límites laterales. Pasa que hace un momento alguien me preguntó que en qué influía el dominio en una función.
Bien, sea esta una función de variable real, en donde yo voy a graficar una función cualquiera. Vamos a graficar la famosa función f de x igual 1 sobre x menos 1. Esa función, como nos podremos dar cuenta, tiene una asíntota, bueno, dos asíntotas, una vertical y una. Tenemos, esa será la asíntota y nuestra función y así tiende al infinito. Esa es una hipérbola diagonal. Tiene esa forma. ¿Qué pasa en 1? Bueno, lo turro de esta función es que aquí tendría que meterme en el ámbito de los límites infinitos. Pero para tratar de darnos cuenta qué es lo que sucede, es justamente para que vean qué es lo que sucede con límites. Bien, si yo me aproximo a 1 desde mi lado izquierdo, es decir, mi límite desde este lado, límite en 1, si me dijeran, calcule el límite de x cuando tiende a 1 de mi función, en este caso, dado que yo no puedo aplicar nada algebraico ahí, o sea, ya es una versión simplificada de esa función, ya está simplificada en lo máximo, que podría decirse, en la máxima expresión. Si yo evalúo en 1, ¿qué voy a obtener? Y eso obtengo 1 sobre 0. Es decir, un límite infinito. Pero ojo, aquí es donde llega la pregunta. ¿Límite infinito negativo o infinito positivo? Bien, les explicaba de nuevo respecto al límite que si yo me aproximo a 1, resulta que tengo una división para 0 y eso me va a dar infinito. Pero aquí está la duda, ¿será infinito positivo o será infinito negativo? ¿Cuál sería la respuesta para ese límite? Positivo hacia abajo y negativo hacia arriba. No sería al revés. Negativo hacia abajo y negativo hacia arriba. Bien. Exacto. ¿No? O sea, en este caso habrían dos respuestas, tanto positiva como negativa. Ya. Aquí es donde nace el concepto de los límites laterales. Si yo vengo desde el menos infinito, me muevo desde la izquierda, ese se le llama límite por izquierda. Y se lo denota con un signo negativo como si fuera exponente. Que ojo, no es un exponente, sino indica que ese límite viene desde la izquierda aproximándose a mi límite, a 1. Entonces, en ese caso, ¿qué sucede? Si yo tomo valores muy próximos a 1, es decir, 0.99, 0.9999, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a obtener valores muy grandes con respecto al infinito negativo. Es decir, por ejemplo, 1 menos 0.99 va a ser 0.001. Y 1 dividido por ese valor me va a dar 1000. Entonces, si te fijas, me va a dar menos 1000 porque es hacia abajo. Entonces, si se dan cuenta que eso iría
hacia el infinito negativo. Valores, y así vamos poniéndole 0.9999, va a darme un valor de 0.0001 y me va menos 0.01 y me va a dar menos 1.000.000 cuando yo divida. Entonces, valores negativos cuando yo me aproximo desde la izquierda hasta el valor de 1. Entonces, sucede que en este caso, este será mi límite por izquierda. En ese caso, el límite por izquierda sería menos infinito. A eso se le llamaría límite lateral. ¿Sí se entendió esa parte? Bien, correcto. Entonces, continuando, ahora, ¿qué pasa si yo empezara a tomar valores desde el otro lado? Es decir, valores un poco mayores a 1, no tanto, como por ejemplo 1.01. Si yo agrego ese valor aquí, voy a obtener asimismo 0.01, pero positivo. Y 1 dividido por ese valor es 100, o sea, valores altos. Entonces, ¿qué sucede? Si yo me aproximo desde mi infinito en la derecha, positivo, y me voy aproximando a 1, voy a obtener valores infinitos, pero positivos. Valores muy grandes. En este caso, algo que sí les quiero explicar con respecto a las indeterminaciones es lo siguiente. Aquí el infinito lo que nos quiere dar a entender es que son valores muy grandes, valores que no pueden ser expresados en números, o sea, son demasiado grandes. Eso es lo que nos quiere dar a entender el infinito. El cero, como podemos darnos cuenta aquí, el cero no es como en sí representar como cero, sino representa valores demasiado pequeños en cuanto a indeterminaciones. Por lo general, en límites, las indeterminaciones que se nos van a presentar serán estas. 0 por el infinito, eso es una indeterminación. Infinito por infinito son asimismo indeterminaciones. O en este caso, esto ya no sería una indeterminación. 1 sobre infinito no representaría una especie de indeterminación porque representa más bien valores muy grandes. No se puede trabajar el infinito para obtener un valor como en las indeterminaciones. ¿Te refieres a lo que estamos trabajando aquí? ¿O solo se deja en infinito? No es que se deje expresado. Sí, es infinito, porque si te das cuenta no es como que vamos a alcanzar un valor en esos puntos. Sí, en este caso me adelanté un poco, serían límites infinitos, pero sí, se los deja expresado como infinito porque son valores que no podemos alcanzar en este caso. Sí, la respuesta sería menos infinito. Así como tú la ves, esa sería la respuesta. No está mal, sí está bien, tal como tú la ves, pero aquí lo que sí tienes que percatarte es esto, los signos. Si es que es infinito positivo, si es que es infinito negativo. Entonces, ese sentido sí tienes que darte cuenta de si está bien o está mal. Sobre los signos, claro que sí. Eh, no sé si te refieres a los signos en donde el, el valor del límite tiende o el valor del infinito cuando tienden. Ok, este signo negativo, ya lo voy a poner acá. Cuando tenemos el límite de x, cuando tiende un valor cualquiera, pero con el signo menos, en este caso estamos hablando de un límite por izquierda.
Es decir, ¿qué sucede en ese límite? Que si yo vengo desde el menos infinito, es decir, mi izquierda, me aproximo a 1, ¿qué sucede? Mi función tiende al infinito. Y eso nos damos cuenta si es que llegáramos a reemplazar valores como cerca a 1. En ese caso era lo de valores, los valores en la definición formal, como por ejemplo 0.99, 0.000, perdón, 0.99999. Vamos a darnos cuenta que evaluarlos aquí tiende a valores negativos. Entonces, por ese motivo, mi límite por izquierda es el menos infinito, que es tal como ustedes lo ven aquí. Por eso lleva el signo negativo. O sea, vengo desde el menos infinito hasta mi función, hasta el límite, el valor donde tiende por el lado izquierdo. Pero ¿qué pasa por el otro lado? Si vengo desde el infinito positivo, acercándome al valor que tiene, en este caso sería 1, ¿qué sucede? Voy obteniendo valores muy grandes para esta función. En este caso es el más infinito. Ahí no sé si se entendió. No es que te vayan a pedir los signos. ¿Te refieres a los de por izquierda? ¿Los que van aquí? Sí, en ese caso sí. Si te piden evaluar límite, obviamente te van a decir si es que es límite por izquierda o límite por derecha. Eso sí te lo van a dar, pero tú tienes que analizar estos valores. Si es menos infinito o es más infinito. Eso sí. Exacto. Entonces, ya sabemos que este va a ser el límite por izquierda y obviamente el que tiene el signo positivo, límite por derecha. Bien, así. En este caso, hemos visto los dos límites, pero ¿habrá un límite único para esta función? Entonces aquí es donde entramos a lo que se llama el teorema de existencia de límite. ¿Qué es lo que nos quiere decir con eso? Bien, tenemos entonces el teorema de existencia de límite, donde nos dice f es una función con límite en x sub 0, entonces se cumple que tanto por izquierda como por derecha, si es que llega a tomar el mismo valor, entonces el límite existe. Es decir, ¿qué nos quiere dar a entender con eso? Voy a borrar esta parte. Bien, en este caso, ¿qué pasa?
Teníamos la función anterior en donde el límite por izquierda nos daba que era menos infinito. Y el límite por derecha era más infinito. Entonces nos dice que esta función, si es que el límite existe, o sea, un límite, llamémosle un límite total, o un límite único en este caso, en ese punto, en el punto cuando es 1. ¿Cuál sería? ¿Existiría ese límite? ¿Qué es lo que nos quiere decir con esto? Que, por ejemplo, si mi límite por izquierda es igual al límite por derecha, entonces ese límite existe. Pero en este caso, ¿qué sucedió cuando evalué en 1? ¿El límite cuál fue? Menos infinito. Y el límite por derecha, ¿cuál fue? Infinito. Entonces, para esta función, cuando se refiere a 1, el límite no existe. ¿Cómo se demuestra que son iguales? En este caso, como lo acabé de hacer. Con la gráfica nos dimos cuenta rápidamente de que tomaba valores al menos si yo me aproximaba por izquierda, ¿qué pasaba? Tendía al menos infinito. Pero cuando yo venía por la derecha, tendía al infinito positivo. En este caso, si es que hubiera sido negativo, ahí sí se podía. Ahí sí hubiera existido este límite, pero en este caso no. Ambos son distintos, por ende no existe ese límite. No sé si me hice entender en este caso. Ya. Eso va a pasar y esto más que todo define cuando se trata también de derivadas, que eso lo veremos mañana, de por qué, si es que la derivada existe o no existe, si es que una función es derivable o no. Pero, si es que le llegaran a poner un ejercicio, vamos con un ejercicio. Por ejemplo, la famosa función, alguien habló de la de valor absoluto. ¿Cuánto será ese límite? Bien, resulta que el valor absoluto tiene su propia definición. ¿Por qué elegí esta función? Porque creo que alguien me preguntó ayer sobre valor absoluto, entonces no se le explicó un poco respecto a esta función, pero bueno, en este caso voy a explicar un poco de qué quiere decir valor absoluto. La función valor absoluto tiene esta definición. Cuando es positiva, es cuando x es mayor que 0 y es negativa cuando x es menor que 0. Esa es la definición de valor absoluto. Es decir,